La muerte es un acontecimiento temido y evitado por todas las personas que tienen sus sentimientos bajo control. Solo las personas que atraviesan problemas emocionales desean la muerte, aunque lo que en realidad desean no es morir, sino escapar del dolor que sienten. Pero ¿cuál es la esperanza que podemos encontrar en la Biblia frente a la muerte? ¿Quieres saber un poco más? Quédate conmigo, está comenzando Fe para Hoy. Mira lo que tengo aquí en mis manos y quiero presentártelo antes de continuar con el programa del día de hoy. Yo tengo aquí un curso bíblico muy lindo, especial para ti. Es el curso bíblico En Busca de la Verdad. ¿Será que podemos encontrar la verdad? ¿Será que ella existe? ¿Será que podemos saber cuál es la verdad acerca de la muerte? Entonces mira, si tú quieres tener las respuestas a esas preguntas y comenzar a ser libertado por la verdad, entonces solicita gratuitamente este estudio bíblico a través de nuestra página web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Repito, nuevotiempo.org/escuela bíblica, o escríbenos en este momento al número de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Escríbenos en este instante para que nosotros podamos hacerte llegar este estudio bíblico. Así es que solicítalo ya, totalmente gratis. Ante tanta angustia y terror causados por la muerte, necesitamos una fuente de esperanza. Sin algo o alguien que nos brinde la posibilidad de superar la muerte, siempre viviremos abatidos por la angustia de saber que cada día vivido es un día menos. Pero tenemos esperanza, querido amigo, amiga. Jesús y su resurrección es la gran fuente de esperanza para los seres humanos. Es de esta esperanza de la que quiero hablarte ahora. Estudiaremos un poco más sobre la resurrección de Cristo. Me gustaría leer uno de los evangelios que describe lo que ocurrió el día de la resurrección de Cristo. Leámoslo a través de los ojos del apóstol Juan en el capítulo 20 de su evangelio, desde el versículo 1 al versículo 9. El texto dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. La resurrección de Jesús es un hecho esencial para la fe cristiana. No es un elemento secundario ni complementario de la fe, sino que es la propia fe cristiana. El hecho histórico de la resurrección de Cristo está en la base de la religión cristiana. En otras palabras, no habría verdadero cristianismo sin la resurrección. Vamos a ver algunos textos bíblicos que nos presentan una idea clara de lo que estamos afirmando. En la elección del sustituto de Judas Iscariote, uno de los criterios para elegir al nuevo apóstol era que éste hubiera sido testigo de la resurrección de Cristo. Y eso se encuentra en Hechos, el capítulo 1, versículos 21 y 22. Vamos a leer juntos. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan
hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. En el sermón de Pedro, el día de Pentecostés, la resurrección también fue un tema central para convencer a las personas de la importancia del mensaje de Dios en su palabra. En Hechos capítulo 2, versículos 23 y 24 dice lo siguiente: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Luego también, en el discurso del apóstol Pedro en el templo, la resurrección de Cristo también ocupó un lugar muy especial. Hechos capítulo 3, versículo 15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Estos textos que acabamos de leer son solo 3 muestras de cómo la resurrección de Jesús es un hecho fundamental para el surgimiento y el desarrollo del cristianismo como religión mundial. Otra muestra de la importancia de este tema está en el hecho de que en sus cartas el apóstol Pablo se refiere a la resurrección 53 veces, teniendo en cuenta que el apóstol Pablo tiene 13 cartas en el Nuevo Testamento. Eso supone por cada carta una media de más de 4 menciones a la resurrección. Como puedes observar, este es un tema realmente importante. El apóstol Pablo reconoce el valor del tema hasta el punto de dedicar una amplia sección de su primera carta a los Corintios para explicar este hecho y sus implicancias teológicas. Leamos juntos algunos pasajes del capítulo 15 de su primera carta a los Corintios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. No sé si estas palabras del apóstol Pablo te impresionan, porque a mí sí que me impresionan realmente. El apóstol a los gentiles está afirmando que la fe cristiana solo tiene sentido con la resurrección de Cristo. Por lo tanto, si la resurrección de Cristo fuera una farsa, el cristianismo se desmoronaría. Es una afirmación fuerte, ¿no es así? ¿Por qué la resurrección de Cristo es tan importante? Creo que ya ha quedado claro que la resurrección es un hecho muy importante para el cristianismo, pero me gustaría dar algunos argumentos más que refuerzan la razón de esta relevancia. Primero, que la resurrección de Cristo es una confirmación de su divinidad. Solo Cristo, al ser Dios, podía resucitar. Ningún ser humano caído tendría las condiciones para ser protagonista de un hecho de esa manera. Cristo dijo en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 lo siguiente: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No podemos explicar cómo se produjo la muerte y la resurrección en sus más mínimos detalles, pero creemos en lo que afirmó Jesús, que Él murió y resucitó por su propia voluntad. Segundo, que la resurrección es una esperanza para la muerte. El hecho de que Jesús resucitó es la gran esperanza de todos aquellos que han perdido a alguien por la muerte. Su resurrección es la garantía de la nuestra. Tercero, la resurrección es la única manera de volver a comunicarnos con los que han muerto. La resurrección de Jesús anuncia el único modo en que podemos volver a comunicarnos con aquellos que han muerto alguna vez.
Solo los muertos resucitados pueden volver a comunicarse con los vivos. En este punto de nuestra conversación, es muy importante que nos preguntemos qué pasa cuando alguien muere. Todo esto tiene que ver con la esperanza que nos ofrece el tema de la resurrección. Dios creó al ser humano a partir de dos elementos bien definidos que se encuentran registrados en Génesis, capítulo 2, versículo 7. El texto dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El texto bíblico dice que el ser humano está formado del polvo de la tierra más aliento de vida. Para la antropología bíblica, el hombre es un ser integral e indivisible. El hombre no tiene alma, el hombre es un alma viviente. No es bíblica la idea de que el hombre tiene un alma inteligente que vive dentro de su cuerpo y que cuando el cuerpo muere, sale el alma y tiene su propia vida inteligente. Esta idea viene de la filosofía griega, específicamente de Platón. Platón desarrolló su filosofía basándose en la idea de que el cuerpo es la prisión del alma y por lo tanto el cuerpo era la parte mala del ser humano. La parte noble, buena, sería el alma, a través de la cual podríamos acceder al mundo de las ideas, donde se encuentran las cosas reales. Para Platón, lo que vemos en el mundo físico serían solo sombras de lo que es realmente valioso. Hay muchos textos bíblicos que presentan la condición del hombre después de la muerte. El primer texto es el de la creación del hombre y lo acabamos de leer. Como dijimos, el hombre es un alma viviente. El ser humano no tiene un alma porque Dios no colocó en él un alma. Por lo tanto, no puede salir del hombre algo que no fue puesto allí. Dios no nos dio un alma, por eso no podemos tener una dentro de nosotros. Otro texto revelador se halla en el libro de Daniel. El profeta ofrece una declaración esclarecedora sobre la muerte. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Según este texto, la única manera en que alguien que ha muerto recupera la conciencia es siendo resucitado. Sobre esto, Jesús afirmó lo siguiente en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, la persona murió, fue puesta en la tumba y permaneció allí desde entonces. No tiene ninguna lógica que haya conciencia y vida después de la muerte y que la gente resucite. Uno de los dos datos sería erróneo. Si la gente al morir se fuera a alguna parte, no habría necesidad de la resurrección. El sabio Salomón también escribió uno de los pasajes más esclarecedores sobre la condición del hombre después de la muerte. Leamos en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 al 10. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesto en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida.
y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El mensaje del sabio es muy claro. Sea lo que fuere que tengas que hacer, hazlo mientras estás vivo, porque después de la muerte ya no hay más conciencia ni condiciones para hacer absolutamente nada. Como dijo Jesús en la historia de Lázaro, la muerte es como un sueño profundo, es decir, un estado de completa inconsciencia. Conocer la enseñanza bíblica sobre la condición del hombre después de la muerte es muy reconfortante porque tenemos la seguridad de que nuestros seres queridos que han muerto no están en algún otro lugar sufriendo un dolor horrible o viéndonos sufrir aquí en este planeta. Para ellos no hay más sufrimiento de ningún tipo. Si has perdido a alguien a causa de una enfermedad que le hizo sufrir mucho, puedes estar seguro de que la persona que tanto quieres ya no está sufriendo. El apóstol Pablo dedicó una gran parte de sus escritos a explicarnos que la resurrección es nuestra gran esperanza en relación con la muerte. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol a los gentiles explica que la resurrección de Cristo es la garantía de que un día todos los que le han aceptado también resucitarán. Confía en esa promesa. ¿La resurrección es un hecho histórico? Todos los significados teológicos y existenciales de la resurrección dependen de que la resurrección haya ocurrido realmente en un tiempo y un espacio histórico. ¿Es posible verificar históricamente la resurrección de Cristo? Sí, yo quiero decirte el día de hoy que sí, y es posible verificar, pero primero hay que entender algunas cuestiones del estudio de la historia como ciencia. La ciencia histórica se basa en documentos y evidencias. No es posible tratar el estudio de la historia del mismo modo en que se tratan las ciencias naturales. En otras palabras, no podemos poner los hechos históricos en los laboratorios para probarlos mediante la repetición. La forma en que la historia demuestra sus hechos es diferente. Como dije, lo hace a través de las pruebas que dejan los documentos históricos. Ahora vayamos a algunas evidencias históricas de la resurrección de Cristo. Primero, fiabilidad de los documentos, sea evangelios o cartas. Los autores del Nuevo Testamento incluyeron detalles divergentes y embarazosos, dichos difíciles y exigentes, e hicieron cuidadosas distinciones entre las palabras de Jesús y las suyas. También ellos se refirieron a hechos y testigos presenciales que sus lectores ya conocían o podían verificar. De hecho, los autores del Nuevo Testamento hicieron que sus lectores y los enemigos más destacados del primer siglo comprobaran lo que decían. Si esto no fuera suficiente para confirmar su fiabilidad, su martirio debería eliminar cualquier duda. Estos testigos presenciales sufrieron persecución y muerte por la declaración empírica de lo que vieron, oyeron y tocaron a Jesús resucitado, aunque podrían haberse salvado simplemente negándose a dar su testimonio. Segundo, la tumba vacía. El cuerpo de Jesús nunca fue encontrado. Eso es un hecho. Si la resurrección fuera mentira, las autoridades judías habrían presentado el cuerpo. Además, la tumba vacía fue una afrenta para los romanos. Si hubieran tenido el cuerpo, seguramente lo habrían presentado. Considera la siguiente declaración de William Lane Craig. Él dice lo siguiente: los historiadores piensan que han hecho un descubrimiento histórico útil y provechoso cuando tienen dos relatos independientes del mismo acontecimiento. Pero en el caso de la tumba vacía, tenemos no menos de 6 relatos independientes,
algunos de los cuales se encuentran entre los materiales más antiguos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Tercero, los relatos de testigos oculares. Hay varios registros de testigos oculares de la resurrección de Jesús. Textos como 2 de Pedro 1:16, 1 de Juan 1:1, Hechos 1:3, Hechos 2:32, Juan 19:35, Lucas 1 del 1 al 4, afirman claramente que esas personas vieron a Cristo resucitado. Cuarto, la disposición a morir por testificar de la resurrección. Una persona puede contar una mentira a fin de seguir viviendo, pero difícilmente una persona estará dispuesta a morir por una mentira. Ahora, multiplica esa afirmación por 12. Sí, 12 hombres por separado estaban dispuestos a morir de las formas más crueles por afirmar que vieron a Cristo resucitado. Quinto, el testimonio de las mujeres. Si los discípulos hubieran querido inventar una mentira sobre la resurrección y hubieran querido que la gente creyera esa mentira, las mujeres serían las últimas en difundir la información. Las mujeres, en aquel tiempo, no eran respetadas como debían en esa sociedad y su testimonio era despreciado. La oración diaria de todo hombre judío incluía la siguiente bendición: bendito seas, Señor nuestro Dios, soberano del universo, que no me has creado ni gentil, ni esclavo, ni mujer. Es decir, los discípulos no se hubieran arriesgado a incluir el testimonio de las mujeres porque no se les daba ningún crédito a ellas. Esto habría socavado el testimonio de ellos mismos. Solo si verdaderamente el hecho habría ocurrido, ellos podrían haberlas incluido como las primeras testigas directas de la resurrección de Cristo. Sexto, la huida de la guardia romana. Todo soldado romano sabía que el castigo por abandonar un puesto de servicio era la muerte. Solo un acontecimiento como la resurrección de Cristo justificaría que los soldados romanos abandonaran la tumba. Séptimo, la ropa mortuoria. Si el cuerpo de Jesús hubiera sido robado de la tumba, no tendría sentido haber dejado allí las ropas del entierro. No habrían robado el cuerpo sin la ropa mortuoria. La presencia de las ropas de entierro es una prueba más de la resurrección. Octavo, las apariciones de Cristo. Y para esto leamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 8. El texto dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció también a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Sobre las apariciones de Cristo después de la resurrección, muchos han tratado de atribuirlas a ilusiones o a una especie de esquizofrenia social. Pero no existen las ilusiones esquizofrénicas vistas por 500 personas al mismo tiempo. Sí, mis amigos, Jesús resucitó. Él está vivo. Estas son solo algunas evidencias de la resurrección de Cristo, pero nos bastan para afirmar que Jesús está vivo. Ha resucitado para que podamos tener esperanza en nuestros corazones. La Pascua es una buena noticia porque proclama cada año la verdad de que Jesús está vivo. Él ha vencido a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Con estas palabras inspiradas podemos hallar consuelo ante la muerte.
Es cierto que hasta que Cristo regrese, no dejaremos de sufrir. Eso es inevitable, pero si confiamos en las promesas de la Biblia, no nos desesperaremos. Jesús es la resurrección de los creyentes que mueren y la vida de los creyentes que permanecen vivos. Por eso el día de hoy yo te invito para que te aferres de la promesa de Jesús que trae vida eterna para ti, para tu familia, para toda tu vida. Cree en Cristo Jesús y vivirás para siempre. Que Dios te bendiga.